Ya chicos, vamos a ver ahora el último tema de esta unidad, que tiene que ver con el sistema endocrino. Vamos a ver los objetivos, conocer las características del sistema endocrino y cómo regula nuestro organismo, ¿ya? Y describen las principales características de las glándulas endocrinas y qué función biológica regula. Vamos a hacer a modo de introducción. Nuestro organismo experimenta constantemente diversos cambios, como por ejemplo crecer, desarrollarnos, responder a los diversos estímulos, tanto del medio interno como externo, etc. En muchos seres vivos, incluyendo el ser humano, eventos como estos, además de ser coordinados por el sistema nervioso, también son regulados por el sistema endocrino. Al inicio de la unidad, cuando estábamos en el colegio, les expliqué que estos dos sistemas trabajan de forma coordinada, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia existen entre estos dos? Bueno, vamos a colocar algunos ejemplos acá. La señal con la que se comunica el sistema nervioso es a través de impulsos nerviosos con la neurona. En el caso del sistema endocrino vamos a hablar de hormonas, ¿ya? Que no son células, pero son sustancias que provocan que el sistema endocrino se comunique. Células productores de señal, la neurona en el caso del sistema nervioso y en el sistema endocrino las glándulas endocrinas o células endocrinas. ¿Quién transporta la señal? En el sistema nervioso las vías neuronales, los músculos y las glándulas, y en el endocrino los vasos sanguíneos, ya por ahí viajan las hormonas. Efecto de la señal, el sistema nervioso es muy rápido, ya, pero la respuesta es rápida e instantánea. En cambio, en el sistema endocrino es lento, pero es más prolongada la respuesta. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona, cómo es la acción de las hormonas. ¿Ya? Las hormonas, dijimos entonces, son producidas por las glándulas. Estas hormonas que producen las glándulas son liberadas al torrente sanguíneo, a la sangre. ¿Ya? Luego abandonan la sangre, salen de los vasos sanguíneos y llegan a distintas células. Pero hay que tener aquí consideración en que cada hormona se unirá solo a sus células blanco o células diana, ¿ya? Es decir, que presentan receptores específicos para ella. Estos receptores pueden estar ubicados en la membrana plasmática o en el interior de la célula. Entonces, si nosotros vemos en el dibujo, las hormonas que están representadas como por un rombo encajan perfectamente con estas células blanco, células diana, o también le podemos colocar células receptoras. ¿Ya? En la otra imagen vemos que las células tienen distintos receptores, entonces las hormonas no van a ser para toda la célula, ¿ya? Encajan específicamente. Entonces, esa es una de las características de las acciones hormonales, ¿ya? Que son muy específicas. Vamos a ver también que hay dos tipos de hormonas, ¿ya? Hormonas esteroidales y hormonas peptídicas. Las hormonas esteroidales provienen de lípidos y las peptídicas vienen de proteínas, ¿ya? Las esteroidales pueden atravesar la membrana de una célula, ¿ya? Pueden entrar, por lo tanto el receptor se encuentra dentro, ¿ya? En el interior de la célula la hormona se une a su receptor, se forma un complejo llamado hormona receptor y esta se une a determinadas regiones del ADN para activar, ¿cierto?, que algunos genes produzcan proteínas o modificar alguna actividad de la célula. Las hormonas peptídicas, estas son incapaces de ingresar a la célula blanco, ¿ya? Por lo tanto, esta tiene receptores afuera, en la membrana. Dentro de la célula, el receptor estimula la síntesis de una sustancia que llamaremos segundo mensajero. Y este segundo mensajero es el que inicia una serie de reacciones químicas en el citoplasma, ¿ya? Y estas reacciones químicas activan enzimas que van a gatillar o que van a estimular muchos procesos celulares en nuestro cuerpo. Principales características entonces o diferencias, que una no puede ingresar y la otra sí. Y que una modifica genes y la otra en realidad lo que hace es provocar procesos celulares. ¿Ya? Si gustan pueden hacer los dibujos en su cuaderno, pueden hacer un cuadro comparativo. ¿Ya? La idea es que vayan tomando harto apunte en su cuaderno. Bien, acá en esta imagen vamos a ver las principales glándulas del sistema endocrino. ¿Ya?
Si bien en hombres y en mujeres tenemos las mismas, la única diferencia es en estas glándulas sexuales, que en el caso de la mujer van a ser los ovarios y en el caso del hombre los testículos. La única diferencia, pero ambas tienen glándula pineal, ambos tienen el hipotálamo, hipófisis, tiroide, paratiroide, el timo, las cápsulas suprarrenales que se ubican sobre los riñones y el páncreas. ¿Ya? Que de este último del páncreas vamos a hablar un poquito con un poquito más de detalle cuando veamos la regulación de la glicemia. Bueno, ¿cómo se regula la secreción de las hormonas? Ya, la acción del sistema nervioso y endocrino se integran muy bien mediante el hipotálamo, que es un órgano, una glándula que comparte tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Esta glándula está formada por células nerviosas y también libera hormonas. Ya es una mezcla, es como una fusión entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Ya? Y acá está alguna de las hormonas que secreta el hipotálamo. ¿Ya? Por ejemplo, libera hormonas estimulantes de la tiroide, hormonas que se sintetizan o se liberan en la glándula suprarrenal del riñón, las glándulas mamarias, ¿ya? La hormona del crecimiento, hormona del folículo estimulante en el tema del ciclo menstrual, ¿ya? El hipotálamo libera una cantidad enorme de hormonas que van a modificar las funciones de muchas partes del cuerpo. La mayoría funciona por un mecanismo que se llama retroalimentación negativa. La secreción hormonal es regulada principalmente por medio de mecanismos de retroalimentación negativa, que permiten mantener un equilibrio en nuestro organismo. Dichos mecanismos están basados en la detección y en la concentración de la hormona en la sangre. ¿Ya? Esta retroalimentación negativa permite regular la secreción de glándulas endocrinas hasta que la concentración de hormonas liberadas alcance valores adecuados en la sangre. Por ejemplo, si la cantidad de una hormona en la sangre o la respuesta que ésta genera en la célula blanco es baja, la glándula va a producir un aumento en la secreción. Sin embargo, si ve que está produciendo mucho efecto la hormona, va a bajar su concentración. Eso quiere decir negativa, ¿ya? Que si una variable aumenta, la otra tiene que disminuir. ¿Ya? Ya, este tema es común y es bueno que lo conozcan, ¿ya? Porque tiene que ver también con cuando nos alimentamos. ¿Cómo se regula la glicemia? ¿O qué es la glicemia también? ¿Ya? Bueno, el páncreas, que es una de las glándulas que nosotros estábamos viendo de nuestro cuerpo, libera dos tipos de hormonas, ¿ya? La insulina y el glucagón, ¿ya? La insulina es secretada en respuesta a un incremento de la concentración de glucosa en la sangre. Estimula la absorción y utilización de la glucosa por la célula y su conversión en glucógeno, almacenándolo en el hígado y en músculo. A ver, cuando nosotros consumimos cuando comemos o consumimos mucho azúcar, ya, mucho alimento, aumenta nuestro nivel de glucosa en sangre. Al detectarse ese aumento de glucosa en sangre, el páncreas va a liberar una de sus hormonas. ¿Cuál? Recuerden que esto es retroalimentación negativa. Va a liberar insulina, ¿ya? El páncreas tiene dos tipos de células, alfa y beta, y estas son las que producen las distintas hormonas. La insulina es producida por las betas. Estas toman la glucosa de la sangre, ¿ya? Y se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre. O sea, como que sacan el exceso de glucosa, ¿ya? Y restablecen los niveles. Ahora, cuando tenemos poco nivel de glucosa, es decir, en la mañana, cuando despertamos y no hemos tomado desayuno, aquí
las células alfa del páncreas segregan la otra hormona que es el glucagón. El hígado manda la señal al hígado, el hígado descarga la glucosa que tiene almacenada y la vuelve a la sangre. ¿Ya? Entonces, el glucagón hace efecto o se segrega a la sangre cuando tenemos bajos niveles de glucosa, cuando no hemos comido, cuando hemos realizado un ayuno. En cambio, la insulina se libera cuando comemos, ¿ya? O cuando tenemos un exceso de azúcar. Bien, sería bueno que dibujaran este esquema en el cuaderno para que les quede ahí de respaldo. Bien, también vamos a hablar el papel que tienen las hormonas dentro de las funciones sexuales, ¿cierto? De la regulación de las hormonas sexuales en tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Bien, el hipotálamo, que habíamos dicho que era este órgano que unía el sistema nervioso y el sistema endocrino, secreta hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Ya? Ahí está, entre paréntesis, abreviado. Esta estimula otra estructura que se llama adenohipófisis. Ya está al ladito del hipotálamo. Esta adenohipófisis va a secretar dos hormonas, la FSH y la LH. ¿Ya? La FSH es la folículo estimulante y la otra es la luteinizante. Estas hormonas se liberan a la sangre y a través de ellas van a llegar a los testículos, ¿ya? Que es otra glándula. La luteinizante, la LH, actúa sobre unas células localizadas al interior de los testículos denominadas células de Leydig, y estas van a producir testosterona. Y la testosterona es la que produce los cambios en la pubertad en el hombre, ya el crecimiento de vello, desarrollo muscular, la voz que sea más grave, bueno, y todas las características sexuales secundarias, ya esos son a través de la testosterona. Entonces repetimos, el hipotálamo secreta una hormona llamada gonadotropina, esta estimula la adenohipófisis y la adenohipófisis va a secretar dos hormonas más, la FSH y la LH. Ahora, la LH llega a los testículos, estimula las células de Leydig y estas producen testosterona. La FSH actúa sobre un tipo de células ubicadas dentro de las gónadas masculinas, pero estas son llamadas células de Sertoli. Y estas provoca que se liberen sustancias que van a estimular la espermatogénesis. ¿Qué es lo que es la espermatogénesis? Es la producción de espermatozoides. ¿Ya? La testosterona ejerce una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la adenohipófisis de tal manera que la concentración de esta hormona se mantiene dentro de los rangos normales. ¿Ya? Y las células de Sertoli, además de secretar la hormona inhibina, que esta actúa sobre la adenohipófisis regulando la secreción de FSH, ¿ya? También manteniendo los niveles estables. Resumen, otra vez. El hipotálamo secreta una hormona, la gonadotropina, esta estimula la adenohipófisis. La adenohipófisis produce dos hormonas más, una que provoca la liberación de testosterona y la otra la producción de espermatozoides. En la mujer, el mismo órgano, el hipotálamo, va a liberar la misma hormona, gonadotropinas, y esta estimulan la adenohipófisis. La adenohipófisis va a estimular otra vez las mismas hormonas del hombre, la FSH y la LH, y estas van a viajar hasta llegar a los ovarios. Cuando, por ejemplo, la FSH llega a los ovarios, esta produce que madure el ovocito, ¿ya? Y además que secretemos estrógenos, ¿ya? Que son las que le dan las características femeninas a la mujer durante la pubertad. Y la LH va a provocar la ovulación, ¿ya? La otra producía la maduración y esta la ovulación, es decir, la liberación del ovocito desde el ovario.
Y además, también secreta estrógeno y progesterona. ¿Ya? Bien, chicos, esto es con respecto a el sistema endocrino. Es bastante corto, ¿ya? O sea, trato de hacerlo corto porque en la circunstancia en la que estamos. Vamos a aprovechar de revisar la última guía que nos quedaba. En el video anterior salía que la del tríptico era la guía número 5. Sin embargo, era la número 4 y esta es la número 5. ¿Ya? Ya. La actividad número 1 tiene que ver con responder preguntas. Ya estas las pueden encontrar o en el video que hicimos ahora, en su libro o en alguna página de internet. Preguntas como cuáles son las funciones del sistema endocrino, realizar un cuadro comparativo entre el sistema nervioso y endocrino, señalando semejanzas y diferencias. ¿Qué son las hormonas? ¿Cómo actúan? Mencionar las principales glándulas del sistema endocrino y además nombrar 5 hormonas que produce el ser humano. La actividad 2 tiene que ver con observar este gráfico, ya que habla sobre curvas de la glicemia en la sangre en un organismo sano, es decir, que no tiene diabetes, a lo largo de 24 horas y sus variaciones en relación a la alimentación. Fijarse cuándo alcanza los mayores niveles de glicemia, a qué hora y por qué. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que responder estas preguntas. Identifican los átomos que componen la glucosa, es decir, ustedes buscan la fórmula de glucosa, identifican los átomos, los elementos que la componen, describen la curva de glicemia y por qué cambia con los periodos de alimentación, identificar un rango de valores basales, ¿ya? Averiguar qué es basales también, cuán amplia es la variación de la glicemia, cuáles son los niveles máximos y mínimos aceptables, y cómo se podría explicar el descenso de la glicemia después de un periodo de alimentación, porque se supone que no es lo normal, ¿ya? Pero ¿cómo podría explicarse que ocurriera eso? Actividad número 3, acá tenemos un esquema parecido al que salía en el video, y tenemos que colocar y completar la regulación de la glicemia. ¿Ya? Cuando la glicemia es alta, cuando es baja, qué hormona se segrega, etc. Completar ahí el cuadrito. Y analizar estos cambios, analizar estos gráficos sobre concentraciones sanguíneas de las hormonas sexuales ya de los hombres, ya, porque hablamos de testosterona. Este es el primero de testosterona y este es el segundo de una mujer, porque hablamos de estrógenos. ¿Ya? Analizar también eso. La actividad número 5, respecto al sistema reproductor masculino. Bueno, ahí responden estas preguntas. Y después lo mismo con el tema del sistema reproductor femenino. La última letra de ambas actividades, 5 y 6, tiene que ver con la gametogénesis. ¿Ya? Van a investigar brevemente, esto sale en su libro, entonces pueden hacer un resumen y hacer el dibujo de la gametogénesis. ¿Ya? Lo mismo acá, la femenina y la masculina.